Estimados alumnos, con este video pretendo aclarar un poquito el concepto de una función creciente y una función decreciente. Una función es creciente cuando su tangente, gráficamente, lo voy a explicar gráficamente primero, cuando su tangente, ¿qué es lo que es una tangente? Una tangente es una línea recta que va tocando justo en un solo punto a la función de la gráfica. Por ejemplo, si yo quiero desplazar la tangente de esta gráfica a lo largo de ella, es esa línea que va tocando justo en un solo punto a la gráfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera poner la tangente de ese punto, sería la línea recta que atraviesa por ahí y toca en un solo punto, ¿ya? Si yo quisiera poner la tangente de ese punto, sería la línea recta que pasa por ahí y que toca en un solo punto. Acá igual, ¿ya? Entonces, teniendo claro ese concepto de tangente, que es una línea recta que en cada punto de la función, que es esa línea roja que está ahí, toca a esa función o a esa gráfica de función en realidad en un solo punto. Y podemos ver dos situaciones aquí. Si esta es la punta de la tangente, podemos ver que en una sección de esta gráfica esta tangente apunta hacia abajo, y podemos ver que en otra sección de esta gráfica, que es la sección que está hacia este lado, esta tangente apunta hacia arriba, ¿ya? Cuando esta tangente apunta hacia abajo, hacia el lado negativo del eje Y, vamos a escribirlo como menos Y en este caso y como más Y, solo para conceptos de que se entienda, ¿ya? Aquí más X y menos X. Cuando esta tangente apunta hacia abajo, hacia el lado de los Y negativos, estamos hablando de una función decreciente, porque sus resultados van siendo cada vez más pequeños, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de una función creciente, hablamos de una función que la tangente apunta hacia el sector positivo de los Y, o en realidad en lenguaje informal apunta hacia arriba, la gráfica es creciente. Apunta hacia abajo la tangente, la gráfica es decreciente, ¿ya? Y como vemos aquí tenemos dos sectores. Tenemos el sector comprendido hasta cuando la X vale 0, que viene la gráfica cuando vale menos 2, menos 1 y así sucesivamente. Entonces hasta cuando vale 0. Aquí hay un punto mínimo que se llama punto mínimo relativo, que es donde esto cambia de función decreciente, decrece, justo hasta cuando llega a ese punto, que ese punto no crece ni decrece, porque es un vértice. Y a la derecha de ese punto, en este caso, la función toma otra orientación que es creciente. Decreciente, creciente. ¿Dónde cambia? En el máximo o mínimo relativo. En este caso, un mínimo relativo porque decrece, llega al mínimo relativo y empieza a crecer la función, ¿ya? Pero esto, algebraicamente, ¿cómo nosotros lo podemos abordar? Aquí está anotado. Y la lógica es súper simple. Para un valor, si comparamos dos valores distintos de X, uno más pequeño y uno más grande, si sigue la lógica, estos valores, al evaluarlos en la función, si al valor más pequeño le entrega un resultado más pequeño que al valor más grande, evaluarlo en la función, entrega un valor más grande, estamos en presencia de una función creciente. Si yo evalúo con uno más pequeño, el resultado va a ser más pequeño. Si yo evalúo con uno más grande, el resultado va a ser más grande. Así de simple. Entonces, vamos a tomar como por ejemplo, vamos a tomar dos elementos que están en el lado creciente de la función. Entonces tienen que ser obviamente dos elementos del mismo lado. No saco mucho con tomar un elemento de este lado y un elemento de este lado, del lado de acá, porque no podemos tomar un elemento de un lado decreciente y después un lado creciente. Entonces, aquí tenemos al 1 y al 2, ¿ya? Y esos son los elementos que nosotros vamos a evaluar. Entonces, si yo tomo como x1, para este caso, el 1, y si tomo como x2, el 2, y los comparo, claramente el 1 es menor que el 2. Si esta función es creciente, yo al evaluar estos valores en la función, sus resultados, que son las f de x que están aquí, a eso se le llama, o así se le llama los resultados, la f de x, sus resultados tienen que seguir la misma tendencia. O sea, como el 1 es más chico que el 2, el resultado de evaluar la función con el 1 obviamente tiene que ser más chico que el resultado de evaluar la función con el 2. Vamos a ver qué pasa. Evaluemos con el 1.
Fíjense, la función aquí decía f de x, x cuadrado menos 4. ¿Y qué cambio hice yo? Aquí había una x, ya no está esa x, hay un 1. Por lo tanto, en esta función, si yo reemplacé la x por un 1 en este lado tengo que hacer exactamente lo mismo. Donde haya una x, se reemplaza por un 1, porque lo que se hace a un lado de una igualdad, se hace al otro lado. Entonces ahora ya va a ser 1 al cuadrado menos 4, porque estoy evaluando esta función cuando la x vale 1. Entonces, como la x vale 1, donde hay una x, tengo que poner un 1. Y eso como resultado me va a dar 1 al cuadrado es 1, menos 4 da como resultado menos 3, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo evalué la función en 1, me dio como resultado menos 3, ¿ya? Ese punto me dio. Que está aproximado porque el dibujo lo hice así al azar nomás. Perdona, al alzar. Y ahora voy a evaluar mi segundo elemento, que yo sé que el 2 es mayor que el 1. Entonces, por lógica, si voy a evaluar un elemento mayor aquí, y esta sección de la función es creciente, debe repetirse la tendencia. Si este es más chico que ese, el resultado de este tiene que ser más chico que el resultado que me va a dar con el número que es más grande, ¿ya? Entonces vamos a evaluar con el 2. Ahora, la x la reemplacé por un 2. Por lo tanto, donde aparezca una x, ¿qué tengo que hacer? Reemplazarlo por el valor que yo estoy evaluando la función, que en este caso es un 2. Entonces ya no escribo x cuadrado, sino que escribo 2 al cuadrado, menos 4. Solo se reemplaza la x, el resto queda igual. Si si evalúo 2 al cuadrado son 4, y 4 menos 4 son 0. Y si analizamos, el 1 es más chico que el 2, el menos 3 es más chico que el 0, ¿ya? Automáticamente yo puedo concluir que esta función es creciente porque para un valor más pequeño, el resultado que me da al evaluar la función es más pequeño que un valor más grande que me dio un resultado más grande. Por lo tanto, se cumple lo que está aquí arriba. Mi x1, en este caso que era un 1, y mi x2, que en este caso era un 2, me dio como resultado aquí menos 3 y aquí me dio resultado 0. 1 es más chico que 2, menos 3 es más chico que 0. Se cumple lo que estábamos solicitando, ¿ya? Ahora, cuando la función es decreciente pasa lo contrario. Fíjense, dice, para un valor x1 más pequeño que un valor de x2, si la función es decreciente, se obtiene lo inverso. Para el valor más pequeño se obtiene un valor más grande y para el valor más grande se obtiene un valor más pequeño. Porque f de x1 es mayor que f de x2. Pero también tenemos que tener claro dónde vamos a evaluar. Si yo quiero evaluar una función decreciente, no puedo tomar términos de este lado, porque este lado es un término, sabemos que esa gráfica es creciente. Entonces tengo que tomar obligatoriamente elementos del lado decreciente, ¿ya? Entonces vamos a tomar, para no ser tan monótono, vamos a tomar el menos 3 y el menos 1, ¿ya? Entonces yo sé que mi x1 para este caso va a ser menos 3 y x2 va a ser menos 1, ¿ya? Menos 3 es un número más pequeño que menos 1. No se vayan a confundir con los símbolos. Si usted lo ve así, 3 es más grande que 1, pero en la recta numérica el menos 3 está a la izquierda del menos 1. Por lo tanto, mientras más a la izquierda esté, es más pequeño, mientras más a la derecha esté, es más grande. El menos 3 es más chico que el menos 1, ¿ya? Entonces, tengo lista la primera parte. Tomé dos elementos y uno es más pequeño que el otro. Ahora los voy a evaluar. Si se invierte la orientación de estos dos tipos al momento de ser evaluado en la función, quiere decir que estamos en presencia de una función decreciente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar primero con menos 3 en la misma función. Estamos trabajando siempre en la misma función. Solo que ahora tomamos su lado decreciente. Entonces, como la x la cambié por un menos 3, donde aparezca una x, yo ya no escribo más la x, sino que simplemente voy a escribir el menos 3, porque estoy evaluando esa x cuando vale menos 3. Entonces, en este lado, donde aparezca una x, yo no voy a poner la x, voy a poner un menos 3. Ojo, que este elemento completo tengo que elevarlo al cuadrado, por lo tanto tengo que ponerle paréntesis. Si usted no le pone paréntesis, va a quedar negativo, y no es el proceso correcto, ¿ya? Cuando usted evalúa un número al cuadrado, así como este caso, si esa x es un número negativo, está obligado a usar paréntesis porque si no está dejando el signo afuera, ¿ya? Entonces, evalúo y me queda menos 3 por menos 3. Menos por menos me da más, queda positivo, y 3 por 3 son 9. Menos 4.
Ahora, ¿qué tengo que hacer? A ese 9 le resto los 4, me queda, o sea, le resto los 4, perdón, y me queda 5, ¿ya? Por lógica, si este lado es decreciente, al valor más grande que voy a evaluar yo ahora en este caso, que sería el menos 1, debería darme un resultado más pequeño que menos 5. Porque el decreciente funciona al revés. Al más grande le toca el resultado más chico y al más chico le toca, o sea, perdón, al más chico le toca el resultado más grande y al más grande le va a tocar un resultado más chico. Funciona al revés que esto. Veamos si es cierto. Nuevamente voy a evaluar en la función donde está la x, voy a reemplazar por un menos 1 y veo qué pasa. Con paréntesis, porque el que no usa paréntesis pierde, ¿ya? Así que no se le olvide eso. Menos 1 por menos 1 me va a quedar 1 menos 4. Signos distintos, al más grande se le resta al más chico, 3, pero este hereda el signo del más grande como valor absoluto. Como símbolo numérico más grande del 4, ¿y qué signo tiene? Negativo, por lo tanto este quedó negativo. Y fíjense, este número es más chico que ese número y este resultado es más grande que ese resultado. Entonces se invirtió. ¿Por qué? Porque para mi x1 que elegí yo aquí, que era más pequeño, menos 3, que era más pequeño que el x2, que era menos 1, se invirtió el resultado. El más pequeño me produjo un resultado más grande y el más grande me produjo un resultado más pequeño, porque el más pequeño me produjo como resultado un 5. Y el más pequeño y el más grande me produjo como resultado un número más pequeño en comparación de ellos dos. Entonces se invierten, porque 3 es menor que 1, pero como al evaluarlo en sus resultados se invierte. El más pequeño me originó un número más grande, ¿ya? Entonces, gráficamente, si la tangente de la función apunta hacia abajo, estamos en presencia de una función decreciente. Si la tangente de la función apunta hacia arriba, es creciente. Y al evaluar de esta forma, si se mantiene la tendencia, es creciente. Si se invierte la tendencia, es decreciente.